calidad de nuestra producción en el sentido de poder modificar sin mayores inconvenientes algunos de los el plan de producción, fundamentalmente en lo que a volumen de producción se refiere y que estos no sean muy elevados. Entonces es preferible trabajar con procesos discontinuos. Hemos clasificado y visto sus ventajas y desventajas de estos dos tipos de métodos de separación. Hay otras cosas, pero bueno, entonces, estas separaciones discontinuas generalmente también se realizan cuando el componente menos volátil, más pesado, no tiene un valor agregado muy elevado. Entonces, prácticamente lo convertiríamos en residuo o quizás para pensarlo en algún útil. Pero, por lo tanto, en estos casos, normalmente se trabaja con las zonas de rectificación. Eso implica que la alimentación ya no trabaja con dos líneas de operaciones al no ingresar en una zona intermedia, al eliminarse la zona de agotamiento, se trabaja con una sola línea de operaciones que sería justamente la de rectificación, porque como el proceso es por cargas, quiere decir que la alimentación nosotros que producimos en fondo de columna ya es una carga y por lo tanto para abajo no hay etapas, sino para arriba. Obviamente que en ambos casos tenemos que seguir hablando de rectificación y eso que conlleva esa definición, a diferencia de lo que era la simple, eso implica la necesidad fundamental para que la separación se produzca, es que a lo largo de toda la zona de rectificación única, en este caso, exista líquido que desciende y vapor que asciende, porque caso contrario los platos no tienen sentido, no va a haber esa contradifusión. Entonces tiene que haber el reflujo obligatoriamente y de ahí de esa manera garantizamos el método, el proceso de separación por rectificación, aplicando de alguna manera también el método Rankine con algunas diferencias porque no tenemos agotamiento. Pero bueno, hay expresiones específicas, también en nuestra clase. Estas dos formas de separación habíamos indicado que se las puede realizar o a producto constante o a reflujo constante. ¿Por qué? Porque en principio, cuando nosotros realizamos la carga de una determinada mezcla y le proporcionamos calor, obviamente va a ocurrir lo de siempre. Estamos en destilación. El componente más volátil en mayor proporción va a evaporarse y va a ascender y va a ir enriqueciéndose a lo largo de la columna porque va a haber ya un líquido en estado estacionario, ¿no? Ya va a haber un líquido que va a ir descendiendo. Entonces, esta garantía que nosotros estamos dando con el reflujo para que existan justamente las dos corrientes hace que si yo hago como lo que normalmente se hace en una destilación simple, caliento y punto, obviamente que al principio va a pasar más rápidamente el componente más volátil, pero a medida que nosotros vamos avanzando en el tiempo, y aquí el tiempo se convierte en una variable, a medida que vamos avanzando en el tiempo, la carga va reduciéndose en volumen y va reduciéndose en volátil. Por lo tanto, no va a quedar otra cosa, como yo sigo calentando, que empezar a pasar pesado en mayor proporción. Y eso va a hacer de que la concentración de salida, ya lo habíamos explicado anteriormente, ¿no? La concentración de salida no va a mantenerse constante. Ese XT que nosotros sacamos al principio, 0,95, 97, a medida que vamos avanzando, si yo no hago nada, entonces ¿qué es lo que va a pasar? La cantidad de líquido del retorno va a seguir siendo la misma, pero la dificultad crece en la separación porque ya no tenemos tanto liviano, tenemos más pesado. Y eso hace de que la concentración al final no va a llegar a las concentraciones elevadas iniciales porque los procesos de contradifusión se van a dificultar. Y yo ya la tengo de columna, ya me he comprado, ya tiene 2 etapas.
Ya la veo. Otra cosa es que esté diseñando y entonces si ocurre eso yo podría incrementar etapas, que sí. Pero bueno, como no ocurre eso, entonces la composición de topes va a cambiar. Y si a mí me interesa que no cambie, si a mí me interesa que la composición se mantenga en un valor redefinido, pues otra cosa tengo que hacer, algo tengo que hacer. Y habíamos indicado que en estos casos, para poder compensar que a medida que pasa el tiempo la dificultad de separación crece, entonces hay que reintroducir cada vez más una mayor cantidad de líquido del retorno termodinámico. De esa manera nosotros garantizaríamos que la concentración de salida se mantenga constante. Entonces, este tipo de operación habíamos indicado que se conoce como destilación discontinua o rectificación discontinua a producto constante. Mantenemos el producto constante, más que en cantidad, en calidad, es decir, composición constante debería ser el nombre que se hace. Composición constante, pero para eso hay que permanentemente incrementar el líquido de retorno. ¿Eso qué significa? Incrementar la ordenada de origen de la línea de rectificación. Porque si yo incremento el reflujo, está en el denominador del ordenado de origen. Al incrementar el reflujo, ¿qué pasa con la línea de alimentación? De rectificación. Ahí va. Vamos a atender a esa famosa relación del reflujo total, donde la línea de operaciones coincide con la diagonal. No vamos a llegar a eso, pero le estamos dando nosotros una mayor sección de pasaje cada vez de que la composición, cada vez que el tiempo pasa. Al dar una sección de pasaje mayor, estamos compensando la dificultad de separación por una menor cantidad de volátil en el residuo que sí cada una posee. Esa es la idea. Bueno, eso hay que hacer. Y bueno, eso hagamos. Entonces hay estudios que se han hecho y hay ecuaciones que nos definen, que nos resuelven este tipo de inconveniente. Así está. Uy, y yo, entonces, no se ve nada, aquí se gana. ¿No? Más arriba. Tampoco, ¿no? O mejor sí. No, igualito no voy a leer, esto no lo recomiendo. No voy a tocar, no voy a tocar. Ya. Vamos a pues no se ve, ¿no? Mira, la verdad. Se ve poco. Yo veo. Entonces, siéntanos, por favor, ¿no? No sería bueno que apaguen todos y ahí ven ustedes. Tampoco creo, porque el brillo igual allá desde llega LD es igual a LD sobre LD más 1. La relación. Este ejemplo está con esta definición de LB, L sobre B. Por eso dice que L sobre B, que está metido en la ecuación de Bogart, ahí está el L sobre B, en el denominador de lo que está, del término que está dentro de la integral, es el denominador. Si quieren, nosotros ese denominador, en esa partecita, le metemos 1 menos LD sobre LD más 1 y ya está. Después que multiplica xd menos xc al cuadrado. ¿Sí? Ya, integral, diferencial x. Entonces, ya, entonces después tenemos el xc2, viene a ser la concentración del mismísimo volátil, pero ya cuando nosotros hemos finalizado el proceso, hemos parado, no podemos hacer de que todo se evapore. ¿Y cuánto queda de volátil en la caldera, en el fondo, digamos? Es xc2, eso es. Por eso es que la integral es entre los límites. Tiempo en horas y ves el caudal de vapor que nosotros sacamos por arriba, utilizamos una fracción del tornado como L y otra sacamos como B. Listo, eso es igual. Entonces, aplicando esta ecuación, están los ejercicios. Hay un ejercicio que es resuelto ya. Y lo veamos.
de 5 platos. Tenemos la columna tiene 5 platos. La columna tiene 5 platos. Entonces, teóricos, dicen, teóricos, o sea, vamos a trabajar con el equilibrio. Se trata de masa discontinua, una mezcla sulfuro tetracloruro. La composición inicial del volátil de la mezcla es 0,4. De sulfuro y tetracloruro será 0,6. Como método de obtener, dice, un destilado de composición constante igual a 0,9. Eso es lo que queremos, que el XD sea 0,9 y no varíe, ¿no? En fracción molar. La operación, dice, se efectúa a la presión atmosférica, por eso seguramente en base a eso sacan los datos de las constantes de Antoine, tensiones de vapor, para fabricar la curva de equilibrio. Y dice, y se da por terminado el proceso cuando la composición del residuo, que inicialmente era 0,40, contenido en la caldera, baje hasta 0,08 en fracción molar. Obviamente yo tengo que hacer análisis frecuentes para ver cómo va bajando la composición. Cuando llegue a 0,08, apaga. El proceso industrial lo hacemos en forma automática. Determínese, dice, la evaporación horaria en la caldera para que en 3 horas, nos fijamos el tiempo, en 3 horas tratemos 100 moles de mezcla inicial. O sea, nuestra carga va a ser de 100 moles. ¿Sí? Y lo vamos a hacer funcionar 3 horas. Y nosotros queremos sacar a 0,9 y tenemos que garantizar aquello. Pero entonces para eso me dicen, ¿cuánto va a ser la evaporación horaria? Es parte de una de las incógnitas que hay en la ecuación. Fíjense ustedes, ahí está la ecuación. Y B está antes de la integral, ahí abajo. Aquí también está, pero eso ya es parte de la relaciones del grupo que me dan contado. Bueno, lo que se hace en estos casos, ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, es trazar la curva de equilibrio para el sistema y nosotros vamos a identificar el 0,9 constante. Lo voy a tener aquí. No. ¿Sí? ¿Sí o no? Ustedes no tienen otra, no, es que tienen una sola. Yo, no, si tienen una sola, ¿sabes? Entonces, otra cosa que sea. Ya, lo que decimos es esto. Lo vamos a hacer aquí a pulso. Ya está. Entonces definimos el XD igual a 0,9 y esto tiene que ser constante. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos toda esa información. Lo que tenemos que hacer es resolver la integral. Porque resuelta la integral de esta. Resuelta la integral. Ahí afuera, ¿qué tenemos? Tiempo es dato. Porque nos dicen 3 horas. ¿Cierto? El pita es dato, 3 horas. Después, ¿qué es dato? C1 es dato, nos dice 100 moles, ¿no es cierto? La carga inicial son 100 moles. XC1 es dato, es 40%. XC2 es dato, 0,08. ¿Qué más es dato? La relación L sobre B es la relación entre el flujo. Eso no es dato. ¿Qué más es dato? XD, XC1, B, XC1, nada más. ¿Y XD? XD es 0,9. Bueno, entonces, fíjense ustedes, si nosotros resolvemos la integral, directamente despejamos B, porque tengo toda la información al respecto. Ya está. Entonces, eso, ubicamos esto, el XD, vamos a trazar la línea de fracción son de identificación porque existe. Entonces, subimos hasta acá, ese es el XD. ¿Cómo trazamos? Tenemos 5 platos, 5 etapas, 5 platos teóricos. Entonces,
Si queremos mantener la concentración X de constante, vamos a tener que variar el reflujo, hemos dicho. Entonces, ahí está justamente la tabla donde nosotros vamos a tener que variar el reflujo. Ese L sobre B, eso es lo que hay que variar. Que si quieren, le podemos poner aquí un LD. Y a partir del L sobre B definido, yo me voy a inventar una relación de reflujo, ¿de acuerdo? Con una relación de reflujo que haga, ya sea esta o esta. Yo tengo que definir, aquí lo tengo que poner o aquí. Yo voy a encontrar para esa relación de reflujo cuánto va a ser la concentración residual del volátil en la caldera, tomando en cuenta que tengo 5 etapas. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, si nosotros dibujamos esto, estamos diciendo de que esto entra así, de XD, LB, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. ¡Oh! Yo tengo que generar vapor en fondo de columna. ¿Quién me va a dar el vapor? Sea interno o sea externo, yo tengo que generar vapor. En este caso no hay necesidad de hacerlo externo porque normalmente los equipos son cuando yo tengo producto de salida. Aquí no lo voy a tener. Entonces, agarramos igualito, le proporcionamos calor. El calor que le vamos a proporcionar va a ser de que a esto le está llegando el quinto plato del último, le está llegando líquido. Pero desde ahí abajo tiene que subir vapor. ¿Y quién nos va a proporcionar el vapor? Necesariamente nos va a proporcionar una evaporación parcial de este fondo. Si no, ¿de dónde vamos a tener el vapor que sube? El líquido que baja lo vamos a tener por debajo. Ahí está. Entonces, son 5 platos y aquí el revuelo es interno, pero finalmente es. Así que hay que ponerlo. Entonces, a partir de aquí, yo voy a encontrar, yo me voy a inventar unas relaciones de flujo y voy a trazar los 5 platos más el reboiler y ahí la paro y ese valor de abscisa va a ser la concentración final para esa condición de reflujo. ¿Estamos? Bien. Entonces, en el ejemplito dice parte de 0,55. Este 0,55 para nosotros, este 0,55 para nosotros, aquí está, ¿no? Esto es la pared. Es, reemplazamos aquí. No, pues yo no voy a hacer si está ahí arriba. Bueno, yo no. LB igual a LD sobre LD más 1, LD va a ser igual a LD, sí, LD más LD, menos LD, así es, ¿lo ven? Bueno, queremos ver si este nos dicen que es 0,55. ¿Cuánto vale el LD? 0,55 sobre 0,45. ¿Cuánto es? ¿Sí? ¿Está bien despejado? ¿Sí? ¿Cuál es? 1.22. Entonces es como si yo hubiese supuesto un valor de 1.22 como relación de reflujo. ¿Y cómo vamos a saber si estamos lejos o cerca de mi rango? ¿Cuál es mi rango de aplicación?
arranco con 0,4 de concentración inicial del volátil en la mezcla final y tengo que pararla en 0,08. Ese es mi tramo. Si me paso, no importa para trazar ¿cómo se llama? La curva. Pero si me retiro, no puede ser. Entonces, con ese valor, ¿qué hago? 1.22. Encuentro el XD sobre RD más 1. ¿Cuánto va a salir? Este valor quiero mantenerlo, 0,9. 0,9 sobre 2,22. Ese sería el valor, ¿no es cierto? Para lo que sabemos nosotros. 0,9 sobre 2,22, ¿cuánto da? Es solamente para trazar esto nada más. 0,41. Listo. Entonces, hago lo que siempre sabemos hacer. Esto va a ser 0,5. 0,41 va a estar acá. Listo. Agarro y trazo. Mi línea de operaciones son las de rectificación. Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Trazo los 5 escalones, las 5 etapas, más el rebollo. O sea, trazo 6 escalones. Porque así es como trabaja la curva. Entonces, agarro y trazo los 6 escalones. No sé. No, si quieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Y el valor que obtengamos cuando hemos completado los 6 escalones es el XC residual para este valor de LD. Entonces, la siguiente columna, como dice allá, es XC. ¿Cuánto sale? 0,426. Ese es el valor. 0,426. Haciendo nuevas caras, ¿no? Y, bueno, claro, esto ya está estudiado. ¿Qué tal si yo en vez de poner 1,22 hubiese puesto un valor quizás más alto, 2? Nos podemos imaginar ese 2 porque no tenemos mucha idea. Pero ¿qué es lo que nos va a acercar al rango? Si le metemos 2, va a ser esto 0,95 sobre 3, más o menos 0,32, ¿no es cierto? Ese sería el valor, 0,95 sobre 3, y este fuese 2, el LD. Nos manejemos con lo que sabemos. Entonces 0, ¿cuánto va a ser? 0,32. 32. No, mejor entonces no, más chico. 1,22 le pongamos 1. No, pues voy a tener más abajo. Ya, así. A ver, le ponemos más chico, ¿cuánto sería? 0,95 sobre 2, 0,47, ¿no? 47,5. Entonces la ordenada sería un poco por acá. Más arriba, ¿ven? Si bajo las reacciones del flujo, entonces voy a tener más arriba. Entonces, mi recta sería este. Si yo trazo los escalones, como se ha achicado, mi valor al sexto, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hubiese sido este, mi índice. Y si leo, por ahí me da 0,51. No hay problema, porque voy a enmarcar en mi rango, que es desde 0,4. Cuando yo grafique aquello, que es la integral, bueno, puede ser que la curva sea, después yo lo vaya a anotar. Pero distinto sería si yo, ahora sí, recién le ponemos el valor, le ponga, por ejemplo, 2,5, por decir algo. Entonces esto va a ser sobre 3,5, 0,90 sobre 3,5. Ay, yo estoy trabajando con 0,95, creo que es 0,9. 9. Sí, 0,9 es 0,90. A ver, entonces yo creo que estaba trabajando con 0,95, ¿no? No sé. Yo a propósito de eso. Como sé que es viernes, pensando que. Pero como no se da cuenta, tenemos más que avisar. Entonces, bueno, a ver, la idea es esa. Pero si yo crezco, ¿qué va a pasar con eso? Esto va a crecer, esto va a disminuir.
¿No es cierto? Esto, sí, esto he llegado a 1, he llegado ahora a 1,92, esto va muy claro. Entonces va a venir por acá. Digamos, ya, así. Cuando trace los escalones, el XT me va a dar acá, y esto por ahí es 0,32, y entonces ya este primer, si yo pusiese 2,5, este primer punto me va a dar un 0,32, y ya estoy pues mal, porque cuando yo grafique, y este sea el X, si mi primer punto va a ser 0,32 y los otros puntos van a ser más bajos hasta llegar a 0,08, 0,10, 0,08, entonces está incompleto. Yo tengo que por lo menos agarrar el 0,4 para garantizar mi rango de variación de concentración. Por eso les digo, no importa el valor que ustedes adopten al principio, eso les va a permitir decir, si por ejemplo hubiesen adoptado en vez de 1,22, 1, entonces le hubiese dado un 0,5. No importa, pues después yo lo acoto en 0,4 y listo. A eso me voy. Entonces, cualquiera sea el valor y empiezan. Como este valor me da un poquitito por encima del valor superior, bárbaro. Entonces ya ese es un punto de partida. ¿Qué es lo que tengo que ir haciendo? Aumentando esto, porque la concentración del producto va a tender a bajar. Y entonces seguimos aumentando y ahí está, ya sea la relación interna o externa, hay que aumentarla. Y como podrán ver, la relación interna va aumentando 0,6, 0,65, 0,7, consecuentemente este valor también va a ir aumentando. Pero bueno, ¿y cómo va aumentando? Ahí está. Nosotros vamos a ir aumentando y entonces vamos a ir trazando los mismísimos 6 y vamos a ir encontrando los X6 correspondientes a cada valor que nosotros vayamos aumentando de DLD o DLD. Aquí estamos, X6. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta por lo menos llegar a 0,08 o pasarme un poquito. Porque esto sería, si me paso no importa, pero después yo lo acoto. Entonces, voy a ir incrementando la relación del flujo hasta llegar al valor mínimo y ese va a ser mi rango de para poder graficar. Me puedo pasar. Y eso es lo que hace ya. Entonces, fíjense ustedes que el XC arranca de 0,42, está bien, por encima del máximo que es 0,4, y termina en 0,066, está bien, porque el más factor era 0,08. Yo estoy en 0,066, eso es todo. Y graficado eso, se lo grafica ya, ahí está. Desde 0,42 más o menos hasta 0,08. 0,06 dice, ¿lo ven? Entonces, esa gráfica es de estos datos, así que no hay problema. Y ya está. Y entonces, una vez que nosotros acotamos esto y acotamos esto, así, el área, bajo la curva, es la que nos va justamente a permitir encontrar el valor. Y ese valor, agarran y se obtiene y da 0,51. La integral 0,51. Consecuentemente, aquí ya no hay mucho que decir. El B lo despejamos. Lo despejamos el B. Y esto va a ser igual a 0,1, 100, XD 0,9 había sido, ¿no? Menos XC1, que es la concentración inicial, 0,4 dividido las 3 horas, porque el tita va a ir ahí, y multiplicado por justamente esta integral que es 0,51. Y eso nos da, ¿cuánto nos da? 0,5, 100, 50, 50 por la parte 20 dividido 3, 7, no sé cuánto. Estoy haciendo bien, no sé. 0,51 no da, ¿verdad? ¿Cuánto da? No da
2,4 es decir. De 8 ejercicios, perdón. 2,4, no es eso. Y claro, más o menos, porque fíjense que va hasta 9 más o menos el valor 008 va hasta 15, entonces obviamente 2,4. Ahora sí, ¿cuánto sabes tú? Entonces estaba mal, ¿cuánto sabes? 40. 40 moles por hora. Esto. No confundamos el hecho, no estamos diciendo que son 40 moles por hora de producto. Porque imagínense, si fuese que los 40 moles que produzco en una hora, en 3 horas produzco 120 moles, produzco. A la miércoles como 120, si a veces le he cargado 100. No, no, pues 50, no da. Estamos hablando de la producción de vapor que una parte va a ir retornando. ¿Sí? Esto es lo que nos están diciendo. Esta es la producción en las 3 horas. ¿Sí? Y en este caso estamos manteniendo justamente, y como nosotros estamos modificando la cantidad de retorno, entonces no podemos hablar de un valor constante de D. Claro, a lo largo del tiempo podemos sacar también como. Bueno, ese es un tipo. Y el otro tipo es al reflujo constante. Es decir, cuando mucho no nos interesa la constancia de la concentración de salida del producto, sino que puede ser un promedio, entonces en ese caso nosotros el reflujo lo mantenemos constante. Cuando mantenemos constante el reflujo va a ocurrir lo que estábamos un poco describiendo al principio. Si no cambio la cantidad de líquido de retorno, igualito se va a ir dificultando el proceso de separación. Entonces, si se va dificultando el proceso de separación, al principio, el día de la inauguración, la concentración de salida XD va a ser alta, 0,9 digamos, va a ser alta. Pero eso no va a permanecer, porque como yo no estoy retornando, modificando esto, lo que estamos diciendo es 3, 4, 5, ¿no? Como esto, L sobre D se mantiene constante, o si quieren L sobre D, o LB igual, no es igual a constante, o LD igual a constante, lo mismo. Entonces, obviamente, que a medida que pasa el tiempo, porque estos son tiempos, esto es calor, no es tiempo, esto va a retornar la misma cantidad y por lo tanto cada vez más pasa pesado y esta concentración XD al principio va a ser elevada, después va a ir bajando, bajando, bajando. Bueno, y si eso es así, vamos a tener que hablar de un XD promedio. Necesariamente. Vamos a tener que hablar. ¿Qué es lo que más o menos vimos en destilación simple? Pero ojo, no lo estamos comparando. Nos olvidemos de esta comparación porque la simple no tiene reflujo. Pero obviamente que vamos a tener que tener al principio altas concentraciones y al final pequeñas concentraciones hasta que nos paren el proceso. El ejercicio que nos dan, pues como vimos, es sobre la misma mezcla, pero en distintas condiciones y creo que cambia algo. Ahí está. Dice, en una columna de identificación, la misma, ¿no? Sulfuro tetracloro. De 5 platos, lo mismo, 6 se devuelve. Teórico central de masa discontinua una mezcla de sulfuro tetracloro en fracción molar de sulfuro. Claro, ese es más molar. Hasta que la composición del sulfuro en el residuo caiga a 0,10. Bueno, no, 0,08.
aquí nos está diciendo que vamos a tener que XC2, la final va a ser 0,10. Y la mezcla original sigue siendo sulfuro de composición 0,40. ¿No es cierto? Hasta que la composición permaneciendo la relación del reflujo constante igual a 0,7. L sobre B igual a 0,7. Eso es lo que nos dice. ¿Y cuánto sería entonces el L sobre B? El 0,7 sobre 0,3, ¿cuánto da? 0,7 sobre 0,3, ¿cuánto da? 2,33. 2,33. Es lo mismo que mi LD sea 2,33 o mi LD sea 0,7. Ya está. Determinar la composición global del destilado, porque el destilado del XD va a variar. Obviamente va a variar. Bueno, es una ecuación más simple, pero igualmente tiene un integral, entonces hay que resolverlo de esa manera, dando valores y consecuentemente encontrando valores. Igual. Aquí está un poquito, retomemos esto. ¿Qué tengo? Después me voy a definir una determinada cantidad de cantidad inicial del metano, unos 100 moles. Carga, no flujo. 100 moles. Entonces ya tenemos. La cantidad final ya la podemos sacar después. XD es el que nosotros vamos a ir variando y XC vamos a ir encontrando y los límites van a ser desde 0,4 hasta 0,10. Ya está. Eso es. Como que nosotros encontremos el integral, vamos a encontrar la cantidad residual. Y a partir de ahí, lo que vimos ya. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, fíjense ustedes, nuestra tablita va a ser, ya no vamos a darnos RD, lo que vamos a darnos es XD, porque sabemos que va a variar. Con XD, que nos vamos a ir dando valores, vamos a ir encontrando el XC del residual, porque sabemos que hay 5 platos más un revuelto. Vamos a tener que trazar 6 escalones, pero para cada valor. Y con esto ya tenemos todo, porque ya hacemos las cuentas. Entonces, dibujamos nuestro diagrama, ahí está, y ahí está. Ya, pero cada vez lo hago más rápido. Ya. Entonces, aquí no hay definición de un valor. Por esa razón es de que en la tablita supone un primer valor de 0,95, que es más o menos lo que podemos obtener. 95, 97. Tengo que definir eso para trazar la línea de operaciones sombras de rectificación. ¿Por qué? Porque tengo que trazar la ordenada al origen. Y la ordenada al origen es XD sobre LD más 1. Y entonces si no tengo XD, pero ya lo tengo. Estoy suponiendo esto. Suponemos eso y nos va a dar 0,95 supuesto. Y este valor lo tenemos. ¿Verdad? Entonces dividido 333. ¿Por qué? 233 más 1, 333. Para no trabajar con los. ¿Cuánto da esto? 0,28. Esa es la ordenada. Entonces me voy acá. Esto es 0,5. Esto es 0,25. 0,28. Pongamos que está aquí. Me he dado el valor de XD 0,95. Entonces voy 0,95 y 1,028. Ahí está.
este XD. Bueno, ¿cuánto da? Ahí está la tablita. Justo nos da 0,4. Entonces está bien el ejemplo. Porque mi rango es desde 0,4 hasta 0,10. Si me hubiese dado con este valor un 0,3, no pues, tendré que modificar valores de manera tal de que llegue por lo menos a 0,4. Porque en la representación yo tengo que acordar entre 0,4 y 0,10. Pero si yo voy a arrancar con mi primer dato con 0,3, me va a faltar este tramo de la integral chiquita, no de más pues, entonces a la fuerza. Entonces quiere decir que no es 0,4. Si por ahí nos hubiese dado un valor bajo, entonces nosotros tenemos que incrementar el XC, tenemos que desplazarnos hacia este lado. Para desplazarnos hacia este lado, esta línea de operaciones tendría que ser más. Entonces, disminuir el área. Para disminuir el área, esto tendría que subir. Para subir esto tendría que bajar. ¿No es cierto? Es decir, tendría que subir. ¿Qué significa? Tendría que subir el XD. No tendría que ser 0,95. Yo tendría que meter un 0,98 para encajar en esta. ¿Está? Sí. Entonces, a partir de ahí, se empieza otro valor. Ya teniendo el valor superior, le metamos 0,9. Como el RD no cambia porque es dato, entonces las líneas futuras que vamos a graficar, acordándonos de que la línea de operaciones zona de rectificación es esto. Entonces, fíjense ustedes, esto es constante, pero esto cambia. Quiere decir que la ordenada de origen cambia. Pero para no tener que estar graficando esto, ¿cómo va a ser? Para este caso particular, para este problema particular, para este método particular. Estamos trabajando con un proceso de rectificación discontinua a reflujo constante. Entonces, ¿cómo hacer ese término? Aceleración de reflujo constante. Entonces, ¿cómo hacer ese término? Es viernes, no es sábado. A no ser que cambie el bono. No es necesariamente verdad. Va a ser constante, pues. Entonces la pendiente va a ser constante. ¿En qué me ayuda? En que cuando yo supongo un nuevo valor más bajo, 0,9, me voy a subir hasta acá. ¿Y qué voy a hacer? Yo no necesito encontrar lo que no lo dejo. Voy a trazar, como esto es constante, que es pendiente, voy a trazar una paralela a la de arriba, pues. Paralela. Cuando encuentre otro valor XD más bajo, voy a tener este valor. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar una paralela. Porque como la pendiente es constante, entonces, ¿qué quiere decir? Es que la inclinación no cambia. A veces conviene trabajar con la ordenada de origen y esto no se dijo. Ya está. Pero entonces vamos a ir trazando con la segunda y con este nuevo valor le meto 6 planos. 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a tener un XC2. Ahí está. Y así. Ahí está. El XC va a ir bajando hasta llegar o pasar un poquito del 0,10, que es el valor más bajo, que es la concentración residual del volátil. Listo. Y a partir de ahí, como la ecuación es XC, eso va a ser la ordenada, dividido XD menos XC, como en cada punto yo tengo los valores de XD y XC, hago las restas, 1 sobre esa resta, y tengo los valores, y representamos entonces lo que está ahí, representamos el XC y el 1 sobre XD menos XC, que es justamente la
0,10 y entre 0,40 y obtenemos la integral. Que aquí sí es el 0,51 que yo voy a decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vocal, ¿cuánto era? Logaritmo de C1 sobre C2 es igual a. Directo es la integral, ¿no es cierto? Hola, hola. ¿Directo es eso? ¿Sí? Entonces, ya tenemos la integral que es 0,51. Entonces tenemos, podemos escribir, logaritmo de C1 sobre C2 es igual a 0,51. Por lo tanto, C1 sobre C2, ¿cuánto va a dar? ¿Verdad? No sé qué no. ¿Verdad? La índice del logaritmo natural. Antílogo. ¿Verdad? Es 1,51. 1,66. $1,66. Hola, hola. ¿Hay alguien en este aula aparte del catálogo? 1,66. No. 1,66. 1,76. Entonces, yo ya tengo esto que son 100. Entonces, ¿2 cuánto vale? Cero coma cero. 60. He hecho mal. 60. Bueno, entonces C1 es 100 y C2 es 60. Sí. Cargamos 100 y nos quedamos con 60 en la caldera. ¿Cuánto producimos? Bueno, 40. entonces el D, digamos, va a ser de 40 moles. En el tiempo que habrá definido. Entonces yo tengo 40 moles totales en la caldera. ¿Cuánto tengo yo de sulfuro en la caldera? Que es el más barato. Porque este D es la producción total. ¿No? ¿Cuánto tengo de sulfuro? Así no, en el destilado. ¿Ok? ¿Con qué cuenta hacemos? Tengo 40. Ah, estamos pidiendo la concentración promedio, ¿no es cierto? Porque eso es lo que va a variar, el X está variando. Bueno, de todas maneras, ¿cuánto tengo al principio? De sulfuro. 0,4. 40, ¿cierto? Sí. Pero esto es 40, pero estamos al 0,10. En la caldera es 10 es la concentración, ¿no es cierto? Ah, eso en la caldera, ¿no? Pues en el destilado, esto es lo que vamos a sacar después. ¿Cuánto tengo de sulfuro en la caldera? Tengo 60 en la caldera con una concentración de sulfuro de cuánto? 0,10. Entonces de los 40, 0,10 son de sulfuro. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto es? 30. En la caldera, los sulfuro y carbono en la caldera, ¿cuánto va a ser? 30. Los 40 iniciales, pero pues, los 60 es igual. 60 por 0,
10. Eso es. ¿Cuánto da? 6. Entonces, en los 60 residuales hay 6 de sulfuro de carbono, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso queda, ¿no? Los 60 en la caldera, al 0,10 son 6. Por lo tanto, al 0,10 es concentración. 0,10. ¿Y cuánto nos queda entonces? 40 menos 6, 34. Entonces, el promedio, ¿cuánto va a ser? Si quedan 6 aquí y estábamos nosotros con 40 iniciales, ¿no estamos? ¿Dónde nos costó? Aquí está 40 iniciales, 40 moles de sulfuro de carbono, alimentación inicial. Si estamos con 6, ¿cuántos han pasado? ¿Ah? 34. 34. Porque si yo estoy con 40 iniciales, me están quedando 6 en la caldera, ¿cuánto han pasado? 34. Ahora sí, ¿cuál va a ser mi ¿qué hemos dicho? Concentración promedio? En todo esto hay 34 moles de destilado, o sea, va a ser 34 sobre el todo, 40. Bueno, 34 sobre 40. ¿Cuánto sale? 0,85. Bueno, la concentración promedio va a ser 0,85. Seguramente al principio va a ser 0,90 y pico. Si es la 0,4, seguramente va a ser 0,95. Era 0,4. Y después va a ir bajando hasta llegar a 0,10. Sacando el promedio me da 0,85. Esa es la concentración promedio. En el momento que nosotros paremos el proceso, cuando llegue a una concentración del 10%, que va a ser 40. Eso es.